Bienvenidas a otro capítulo más de este programa, Los adultos mayores, nuestros maestros de vida, en donde hemos estado platicando acerca de una enfermedad muy común y sumamente importante que es la osteoporosis. Celia y Nancy. Les damos la bienvenida. Ahora vamos a hablar un poco, Nancy, de las estadísticas y qué tan común es la osteoporosis en los adultos mayores. Pues ni siquiera es en los adultos mayores. Esto puede empezar desde los 50 años, lo cual consideraremos hoy en día que pues somos adultos realmente jóvenes, ¿no? Entonces como que no nos percatamos de la importancia de iniciar un chequeo a los 50 años. Y otra parte bien importante es tener una basal. ¿Y qué significa una basal? Saber dónde estamos parados. ¿Cómo nos vamos a comprobar o cómo va a comprobar el médico cómo estás hoy a los 60 si no tenemos una basal de los 50? Si tú sabes que a los 50 tenías cierto índice de porosidad en tus huesos, para los 60 estás igual, estás hablando de una estabilidad ósea, o si bajó un poquitito y te darán un tratamiento más sencillo, ¿no? Y tenemos que, pues obviamente es una enfermedad más de mujeres. 1 de cada 3 mujeres, comparado con 1 de cada 5 hombres. Sin embargo, es mucho en los hombres, más de lo que la gente imagina. Pero bueno, un poco más en las mujeres, y estos estarán relacionados con una fractura en sus edades avanzadas. Y escuchamos esto y entonces dices, caray, prefiero tener la información para estar capacitado, para empezar a cuidarme a edad temprana, y no la gente que dice, no, yo prefiero no saber, porque mucha gente dice, es que yo prefiero no ir al médico porque si te buscan te encuentran. Claro, no, totalmente. Yo creo que vale la pena que si tienes algo, te lo encuentren. Mira, y además, como dices, estar bien informados y obviamente estar informados con gente profesional, no estar informados con lo que encontramos en Google, porque entonces nos vamos a volver locos. Hoy en día hay tanta información, mucha de ella no adecuada, o que te confunden, ¿no? Entonces realmente sí es importante estar bien informados, y recuerda que el ojo no ve lo que la mente no sabe. Y fíjate, ya que hablas del doctor Google, ¿no? Muchas veces esta desinformación es como ir buscando con una lupa lo que quieres escuchar. Claro. Para decir, está bien, como en esto que leí decía que tal y tal, puedo estar tranquilo. Y eso te hace perder tiempo y la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado en su momento. Sí, en una etapa temprana, ¿no? Y en verdad, como dices, te hace perder un tiempo valiosísimo. Además, pues imagínate lo que estudia un médico, un endocrinólogo, por todo lo que pasa, o un nefrólogo, o inclusive un ginecólogo, que también a veces te atienden este tipo de cosas, y en muchas ocasiones médicos generales muy preparados. Yo creo que hoy por hoy están muy escasos, pero el médico general es muy importante porque puede ser la primera vía de detección y es el que está haciendo como un prediagnóstico para poderte mandar con un especialista si es que él no lo pudiera atender, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de tener todo mundo un médico general, una persona de atención primaria, para que podamos saber hacia dónde nos tenemos que enfocar para cuidar nuestra salud. Sí, y es importante, ya lo decíamos en otro momento, que la gente tiende a descalificar al médico general cuando en realidad es gente que tiene mucho más preparación que muchos otros médicos, tiene que tener conocimiento de muchas áreas. Todo el cuerpo, claro. Y saber, hasta aquí yo puedo entrar y aquí yo tengo que referir a la persona. Además, un médico general en realidad hace una historia clínica completa, ¿no? Desde la profundidad de tu mirada, desde tu estado de ánimo, desde el color de tu piel, cosa que un especialista, por estar tan especializado, pues se va directamente al área que tiene que atender, que está bien, pero tiene que haber alguien que vea el contexto general del paciente y como un cuerpo completo. Y entonces, pues retomando, simplemente para redondear aquí el tema, es muy importante que estemos bien informados, bien informadas y bien asesorados con respecto a qué hacer si tienes un diagnóstico de osteoporosis. Además, fíjate, Nancy, qué importante, hay factores de riesgo, como ya hablábamos de la genética, que eso no lo podemos cambiar, ¿no? Cada vez hay más estudios genéticos que nos están corroborando, pues, qué es lo que puede pasar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es bien importante conocer nuestro pasado y de esa manera poder prevenir
un futuro. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de factores genéticos, no es que te tengas que ir hacia un estudio específico. Estamos hablando, por ejemplo, de tu país de origen. Se Claro. sabe, por ejemplo, que la gente europea, la gente, por ejemplo, de origen judío, Claro, también. tiene mayor predisposición, la gente muy blanca, la gente muy delgada. Claro, sobre todo además países como más del norte, ¿no? En nuestro caso sería más ashkenazí. Las dietas más mediterráneas tradicionalmente son más ricas en toda esta carga proteica y en toda la alimentación un poco más sana, que además está comprobado hoy que las dietas mediterráneas son muy buenas para mantener la salud general en buen estado. Y bueno, pues esto hablaríamos de la nutrición, ¿no? Y el estilo de vida que ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, pues no fumar, hacer ejercicio adecuado, pues no tomar muchas sodas o tomarla eventualmente, los azúcares, todo este tipo de cosas que nos va a hacer mantenernos en mejor estado. No beber en exceso El y alcohol. saber, por ejemplo, si tu mamá, si una persona en línea directa de tu familia ha tenido osteoporosis, tú estás en mayor riesgo de tenerla. Ahora, esto es importante también saberlo. El estar en mayor riesgo no es como una sentencia, Claro, pero es como una recomendación. Tienes que tener cuidado, te tienes que estar monitoreando porque tienes riesgo. Y entonces mucha gente puede decir, sí, pero yo no tengo nada. Bendito sea Dios. eres un foco de alerta, o sea, Pero es una sí, banderita. exacto. Sí, claramente, pues puedes no desarrollarlo, pero es importante tenerlo monitoreado, como en cualquier enfermedad que hayan tenido nuestros padres o nuestros abuelos. Así Muchas de es. las enfermedades se transmiten no a primera, sino a segunda generación. Entonces es muy importante también saber esto. Y además actualmente, pues hay algo muy importante que anteriormente no se sabía, que son los controles de vitamina D. La vitamina D definitivamente pues es una vitamina que es muy importante para formar nuestro hueso y además también nos protege de enfermedades autoinmunes. Por eso es que a mucha gente en el COVID también le daban vitamina D, ¿no? Independientemente de otras cosas, para fortalecer este sistema inmune y está muy relacionada también con los dolores musculares, con la fibromialgia. Generalmente, pues hoy en día tienen a todos con la vitamina D, ¿no? Diferentes grados de vitamina D, diferentes intensidades de dosis y esto tiene que ver también con un análisis que te hacen para ver cómo están tus niveles de vitamina D. Tu vitamina D pues se fija con el sol. Cada vez nos asoleamos menos porque nos protegen nuestros dermatólogos de un cáncer de piel. Y aunque salgamos al exterior, pues tenemos bloqueadores solares. Entonces no podemos fijar la vitamina D. Y la vitamina D no se produce. Entonces tenemos que ingerirla de alguna manera y por eso hoy hay tantos productos que contienen dosis altas de vitamina D, inclusive muy altas, porque el nivel de toxicidad de la vitamina D es muy alto. Entonces para llegar a eso tendrías que estar tomando demasiada dosis de vitamina D, ¿no? Y entonces saber, por ejemplo, que la vitamina D, en el caso de la osteoporosis, es no solamente que tomes calcio, sino que la vitamina D es lo que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Es correcto, y también hay otras sustancias que te ayudan a fijar el calcio, ¿no? Pero también tenemos enfermedades como no solamente o sea, los problemas tiroideos, sino las paratiroides. Son 4 glandulitas que están abajo que se meten muchísimo con el tema del metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, por eso es importante un análisis y un médico que lea adecuadamente los resultados de esos análisis. Porque cuántas veces nos hacemos un estudio de base y nosotros solitos lo interpretamos porque en el laboratorio vienen los índices y entonces ya decimos, pues ya sé, estoy normal, ¿no? Sí, está Pero a bien. veces esos factores tan pequeñitos están previendo algo que va a venir. Y entonces como dices que estás bien, pues ya no lo checas, ¿no? Y muchas otras veces hay falsos positivos o falsos negativos que el doctor, si no le cuadra algo, te puede mandar a repetir ese análisis. ¿Y cuántas veces decimos, es que me quiere sacar el dinero? No, es que a veces cae pues, en una contradicción este estudio y tendría toda la lógica de mandarlo a repetir, porque a veces el laboratorio se equivoca, ¿no? Entonces, cuando cada uno de nosotros piensa que es muy listo porque ves tus valores de referencia y dices estoy bien, pues no lo estás tan bien porque Claro. vale la pena realmente que la persona que sepa interprete tus resultados. O si algo no entendemos, nos vamos al doctor Google
Y bueno, pues empezamos a ver que a lo mejor hasta tienes linfoma y cáncer, y a veces no es cierto, ¿no? Entonces, cosas terribles, te empiezas a agobiar, te empiezas a estresar, entonces ir con un profesional. Y entonces ya dijimos que el doctor Google no es una buena opción. A veces porque te tranquiliza cuando no te debería de tranquilizar y a veces porque te alarma cuando no hay razón para estar alarmado. Correctísimo. Entonces, bueno, pues también, como decías, la edad avanzada, la raza es muy importante, ¿no? Las partes de donde venimos, decías bien y recapitulando, las razas caucásicas, las razas asiáticas también tienen un mayor riesgo y definitivamente la falta de actividad. La falta de actividad es crucial y saber qué actividad tenemos que hacer, ¿no? Sí. ¿Y cuál actividad tenemos que hacer? Aquí lo que nos ayudan son los ejercicios de resistencia y de carga, donde podemos utilizar pesas ligeras, porque un alto peso no nos ayuda ni por la edad y porque podemos provocar una lesión, ¿no? También es probable iniciar con una rutina de ligas que son más suaves. A mí me gustan mucho las ligas porque fortaleces al empujar y fortaleces al regresar. Ahí es muy importante explicarles a los pacientes que no estiras y rebotas, sino igual como estiras lentamente, regresas. Porque de esta manera estamos, pues obviamente, fortaleciendo músculos concéntricos y excéntricos, ¿no? O agonistas y antagonistas, que serían, en un caso de una pierna, los de adelante o los de atrás, ¿no? Para que me entiendan bien el término. Entonces, bueno, pues aquí importantísimo el peso. Por ejemplo, ejercicios como pilates, en donde trabajas con tu propia resistencia, ¿pueden ser útiles? Son sensacionales, igual que ejercicios funcionales. Todo lo que son brincos, impactos, cosas de este tipo, pues a veces pueden provocar lesiones, sobre todo si no sabemos cómo están nuestros huesos, ¿no? Y siempre de la mano con un fisioterapeuta que haga una evaluación previa, ¿no? Evaluación de tus ángulos, evaluación de tu fuerza muscular. Hay una hay una forma de evaluar perfectamente los músculos, donde sabemos que vamos de 0 a 5, si puede ser 4 más, 4 menos, y hay específicamente pruebas hechas para poder saber en qué parte funcional está tu músculo, en qué parte, qué tantos ejercicios aguantas, se repiten varias veces y vemos si los logras al 100% o si va bajando. Entonces a veces encontramos que te dicen la fórmula de 10 y no, a veces un paciente puede con 6 y el séptimo ya no lo hace bien y no quieres que el cerebro se quede con ese séptimo mal, ¿no? Entonces quieres que nos quedemos en 6 y gradualmente ir aumentando esa resistencia, ejercicios respiratorios para mejorar la oxigenación. La mayor parte de la gente no sabemos respirar. Y fíjate, cuando tú hablas esto, de veras yo las invito a escuchar la importancia de esto que acaba de mencionar Celia. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, de la misma forma que dice, por ejemplo, un medicamento, no se debe de utilizar en mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, o no se debe utilizar en casos de, cuando tú inicias un régimen de ejercicios, tienes que estar bien asesorado. Definitivamente, y por eso es importante que acudan a un fisioterapeuta Sí. certificado. Hoy en día encontramos las cédulas profesionales, ahora sí en Google, están a disposición de todo mundo y podemos saber quién es un fisioterapeuta certificado y que realmente tenga una cédula profesional. Otro ejercicio bien importante es la flexibilidad. ¿Por qué crees que es importante la flexibilidad, Nancy? Bueno, creo que por un lado, o sea, si tú vas a caerte, por ejemplo, si tu cuerpo es más flexible, puede responder mejor frente a la caída. Pero además, si es más flexible, puede evitar la caída. Es decir, tu reacción es más rápida y tu reacción es menos dañina. Es más fácil lastimar a un músculo que no es flexible que a un músculo flexible. Correcto, esto es como si trajéramos un pantalón más chico de talla, que nos sentimos más rígidos. Y bien como dices, cuando damos un paso y estamos flexibles, la forma de compensar ante un escalón, a todos nos ha pasado que pisamos un escalón que no esperábamos, si tienes una buena flexibilidad, pues puedes compensar, abrir más el paso. Si sentimos que hay un hoyito en el pavimento, ya que vivimos en una ciudad que las banquetas están muy mal, entonces, bueno, podríamos compensar con mayor facilidad.
además de que los ángulos de nuestro cuerpo, todas nuestras articulaciones se van a mover mejor y nos van a doler menos todos los huesos, todos los músculos y todas nuestras articulaciones. Fíjate, estaba pensando, por ejemplo, mientras que tú explicas esto, con un muelle. Claro. O sea, si por ejemplo cae un peso sobre una superficie rígida, puede ser que la rompa, pero si cae sobre algo que tiene un muelle abajo, o sea, lo hace más flexible, este rebote, esta flexibilidad va a permitir amortiguar la caída, el golpe o lo que sea. Claro. Y no sé si esto también va acompañado de flexibilidad mental, en el sentido de, si tú sientes que te vas a caer, no es la actitud de ya me fastidié y ya no voy a poder hacer nada. ¿Qué parte de tu cuerpo puede entrar en respuesta rápida para prevenir una caída fuerte? Lo que dices es verdad. Muchas veces, si ya la caída es inminente, sabes cómo caer, ¿no? Porque estás más flexible. Sí. Pero además, esta parte de la flexibilidad también nos hace sentirnos más jóvenes. Entonces, también emocionalmente repercute en sentirnos más jóvenes y querer hacer más cosas con nuestro día a día. Fíjate, si tú todavía eres capaz de agacharte para amarrar tus agujetas, eso habla de flexibilidad. Uh-huh. En cambio, hay gente que conforme se va volviendo adulto mayor, va perdiendo esta flexibilidad y se queda estancado en esto, es decir, ya no trato de hacer nada. Pero se puede, según tú estás explicando, se puede lograr seguir siendo flexible con yoga, con alimentación adecuada. Los mismos ¿Qué pilates, otra cosa? los mismos pilates, ejercicios de estiramiento. Hay rutinas completas de estiramientos para adultos mayores. Hay rutinas de yoga para adultos mayores. Y además, pues no esperar a sentir que, por ejemplo, dices, ya estoy viejo, ya estoy grande y ya esto es normal de la edad. No es normal. Tenemos hoy en día muchos videos en las redes sociales donde ves gente de 90 y tantos años bailando, haciendo ejercicios que son verdaderamente un gozo poderlos ver, ¿no? Y es gente que no se ha permitido pues desatenderse ni empeorar con la edad, ¿no? Sí, y entonces el creer simplemente que porque formaste músculo ya estás bien, yo creo que tienes que también balancearlo con, como tú estás diciendo, con la flexibilidad. O sea, por ejemplo, si la persona da un mal paso, poder regresar, sí, etcétera, ¿no? Correcto, y aparte, pues también otra parte muy importante es el fortalecimiento postural. En postura me refiero a que sepamos cómo cargar, a que tengamos una forma adecuada de acomodarnos en una silla, en la cama. Y por ejemplo, haz de cuenta, muchas veces a mí me ha tocado ver en el aeropuerto cómo rotan al jalar una maleta y yo digo, pobres vértebras y pobre cadera, ¿no? Y ves que es una persona mayor. En cambio, si usamos las piernas, bajamos la maleta y después giramos, hay mucho menos carga a todas esas estructuras óseas. Igual con los libros, igual con las bolsas del súper, pues saber, y un fisioterapeuta te lo puede decir, cuánto peso tu cuerpo puede cargar. Y ya que hablas de los aeropuertos, por ejemplo, la gente se carga muchísimo a sí misma y tiene que caminar distancias largas en el aeropuerto y no te estás respetando. Pero para todos ustedes que nos están acompañando, vamos a tener sesiones específicas en donde Celia nos va a hacer demostraciones de los ejercicios que se utilizan en diferentes situaciones y una de ellas es para la osteoporosis. Sí, y la postura definitivamente, porque también con la edad, pues vamos viendo que se van encorvando y esto se da por muchas razones. Se acortan los músculos isquiotibiales, que son los posteriores de la pierna, y también obviamente viene debilidad en el abdomen, empezamos a perder el tono muscular, nos caemos hacia adelante y esto pues lo único que hace es que sea más fácil que perdamos el equilibrio y nos vamos a caer hacia el frente, ¿no? Entonces, además disminuye la capacidad respiratoria y volvemos a lo mismo. Mala oxigenación, malos músculos, mala memoria y se va debilitando todo nuestro cuerpo. Y para aquellas de ustedes que crean que hacer ejercicio es necesariamente ir al gimnasio, la verdad es que formarse el hábito de caminar para hacer tus actividades diarias, también puede ser un buen ejercicio. Sí, tratar de caminar adecuadamente, pero no largas distancias, por lo que te explicaba de la sarcopenia. Pero generalmente yo a mis pacientes lo que les pongo es una rutina de casa. Y vieras que después de explicarles
verdaderamente se portan mejor que los adolescentes, porque entienden la necesidad de seguir haciendo esto si quieren seguir viajando, si quieren seguir pues disfrutando de sus actividades, seguir siendo independientes. No hay nada que una persona mayor disfrute más que seguir siendo independiente. Yo creo que sí. Y pues por eso la educación, la prevención, estar constantemente informando sobre cómo moverse de manera segura, evitar riesgos de postura, evitar también, es muy importante, toda la forma del hogar, tapetes, riesgos que pueda haber por ejemplo, en espacios reducidos, los baños, siempre es importante tener una barra, no se sientan ni mayores, ni grandes, ni discapacitados por tener una barra. Eso es importante hasta en gente joven. Está, bueno, súper documentado la cantidad de accidentes que ocurren en los baños. Es de las partes donde más, porque es muy fácil que nos resbalemos en cualquier momento. Entonces, ¿Estás mojado? está mojado, queremos salir rápido, tenemos prisa. Entonces, cuidar todos estos detalles, sobre todo si una persona vive sola. Es muy difícil y han encontrado mucha gente después de 3, 4 días que se cayó sin haber comido, sin haber bebido y en muchas ocasiones han fallecido o los encuentran en una etapa muy deteriorada, ¿no? Okay. Estábamos hablando también, Nancy, de la planificación totalmente individualizada. Es bien importante evaluar bien a un paciente, tener un buen diagnóstico de su movimiento, de sus ejes articulares, de su fuerza muscular, antes de hacerle un programa personalizado. Y eso solo lo puede hacer un experto. Yo respeto mucho a los instructores de los gimnasios, pero muchas veces no conocen esta parte del metabolismo. Entonces, en muchas ocasiones yo hablo con los instructores de los pacientes y les digo, a ver, quiero que trabajes esto con estas dosis y lo hacemos muy bien en conjunto. Pero el diagnóstico de movimiento nos corresponde a los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, sí es importante, pues hoy en día que todo el mundo aprende todo, ir con las personas indicadas y pues obviamente los ejercicios de extensión de la columna vertebral que también nos ayudan a mantener el equilibrio y el balance. Ejercicios un poco de balance, que también vuelves a lo mismo, nos ayudan a mantener el equilibrio, a no caernos o a caernos menos, porque una vez que ya viene una caída, el deterioro va volado, ¿no? Y aumenta muchísimo más la velocidad en que nos vamos debilitando y emocionalmente es muy difícil. Sí, porque pierdes independencia. Y fíjate que ahorita que hablabas de los instructores en los gimnasios, lo que pasa es que nosotros los vemos y entonces tienen unos musculotes y una gran fuerza, etcétera. Pero partieron de un lugar diferente al de la gente, por ejemplo, al mío, ¿no? Sí. Yo no tengo el físico para llegar a las características de un instructor de un gimnasio. Definitivamente, y además en ocasiones ingieren otro tipo de glutamina, carnitina, muchas cosas que en su edad joven pues pueden aumentar muchísimo más esa masa muscular, cosa que la gente mayor pues no es ni recomendable. Muchas de estas sustancias se eliminan por los riñones por la edad se van deteriorando y pues también es importante cuidar esas partes, ¿no? Y por último, la marcha segura. Es bien importante saber que si en algún momento necesitamos una andadera o un bastón, no se me sientan menos y no se sientan que ya no valen o no sientan que no se ven guapos o bonitos. No hay nada más precioso para mí que ver una persona en la tercera edad arreglada, maquillada y con un bastón precioso, porque además hoy hay bastones muy, muy bonitos y hay bastones que te hacen ver con una clase espectacular, ¿no? Entonces, saber lo que necesitamos y es preferible tener el apoyo adecuado que una caída. Sí, porque no utilizar un bastón o una andadera cuando la necesitas es como no utilizar anteojos para ver bien cuando los necesitas. Totalmente. Y en muchas ocasiones es reversible. Las usan solamente en ciertas ocasiones y no todo el tiempo, o fortalecen después de una buena rutina y empiezan a sentirse lo suficientemente seguros para poderlo hacer sin el bastón. Pues sí, entonces Y ahí, aceptarlo. bueno, pues les quiero dar un tip. Si alguien no quiere usar el bastón, hay estos bastones de hiking como para caminar, que se ven muy, muy monos porque además parecen que están caminando. Y uno de los ejercicios es subir y bajar cuando estás caminando como en descensos y en ascensos porque fortaleces más tus huesos y pues se ve como una actividad de deporte y entonces no te sientes mal si es que no quisieran usar un bastón.
pero siempre tener un apoyo cuando hay este tipo de problemas es importante. Yo creo que sí, muy, muy importante para cerrar ahorita este tema de la marcha segura que también en su momento nos demostrarás. Pues muchísimas gracias a todos, espero que sea esta información de gran ayuda para ustedes y que tengan sobre todo información segura, informaciones basadas en evidencia y que nos están dando una seguridad para vivir mejor. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.